en el verano de 1923, cuando el polvo de Arizona se adhería a todo como una segunda piel y el sol convertía cada superficie de metal en hierro de marcar. Una mujer de 32 años bajó del último vagón de tren en la estación de Flagstaff, con nada más que una maleta de cuero desgastado y 50 libros empacados en 3 cajas de madera. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. Margaret Sullivan no era exactamente lo que el Departamento de Asuntos Indígenas había esperado cuando solicitaron un maestro para la Reserva Apache de San Carlos. Con su altura imponente, cabello castaño recogido en un moño estricto y ojos verdes que parecían evaluar todo con la precisión de un contable, Margaret tenía el aspecto de alguien que había luchado contra el mundo y había perdido más batallas de las que había ganado. El telegrama arrugado en su bolsillo había sido su última esperanza. Maestro urgentemente querido. Reserva Apache San Carlos San salario mínimo. Condiciones difíciles. Solicitar solo candidatos serios. Había respondido esa misma tarde, sin mencionar que acababa de ser despedida de su puesto en la escuela de señoritas de Boston por métodos poco ortodoxos. Y una tendencia a cuestionar la autoridad que no era bien vista en una mujer soltera. El conductor de la diligencia que la esperaba en Flagstaff era un hombre curtido llamado Pete Garrison, con ojos azules descoloridos por años de sol del desierto y una barba que parecía haber visto mejor. Ticot escupió jugo de tabaco en el polvo mientras evaluaba a Margaret de pies a cabeza. ¿Usted es la maestra que va a San Carlos?, preguntó con un tono que sugería que ya había formado una opinión y no era favorable. Margaret Sullivan, respondió ella, extendiendo una mano enguantada que Pete miró como si fuera una serpiente antes de estrecharla brevemente. Espero que sepa en lo que se está metiendo, señora. La última maestra duró 3 semanas antes de salir corriendo de vuelta a Don Vino, y la anterior a esa, bueno, ni siquiera completó la primera semana. Margaret mantuvo su expresión serena mientras Pete cargaba sus pertenencias en la diligencia, aunque internamente sintió la familiar punzada de ansiedad que había sido su compañera constante desde que había perdido su trabajo en Boston. No había planes de respaldo esta vez. Su reputación en el este estaba arruinada, sus ahorros se habían agotado, y las cartas de recomendación que llevaba eran tan tibias que podrían haber estado escritas sobre hielo. ¿Puede decirme qué pasó con las maestras anteriores?, preguntó mientras se acomodaba en el asiento de madera de la diligencia. Sus faldas levantando pequeñas nubes de polvo en Pete, azotó las riendas y los caballos comenzaron su jornada de 6 horas hacia el sur. La primera, la señorita Hopkins, de Nueva York, llegó con ideas elegantes sobre civilizar a los salvajes. Duró hasta que encontró una serpiente de cascabel en su escritorio. Por supuesto, nunca se probó quién la puso allí. Margaret sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento del desierto. Y la segunda, la señorita Rodríguez de Santa Fe, hablaba español. Pensó que eso le ayudaría a conectar con los niños, pero cuando intentó hacer que los niños quemaran sus amuletos tradicionales como parte de una lección sobre superstición, bueno, digamos que los padres no lo tomaron bien, tuvo que escoltarla fuera en medio de la noche. La diligencia se bamboleaba por caminos que apenas merecían ese nombre, pasando por paisajes que cambiaban de bosques de pinos a cañones rojos y finalmente a la vasta extensión del desierto de Sonora. Margaret se aferró a la correa de cuero mientras reflexionaba sobre las historias de Pete. Había enseñado a niñas ricas en Boston, donde el mayor desafío había sido convencer a sus alumnas de que las matemáticas eran tan importantes como las lecciones de piano. Esto claramente sería diferente. ¿Cuántos niños hay en la escuela?, preguntó después de una hora de silencio incómodo. Oficialmente, 200 están registrados, pero conseguir que asistan ese es otro asunto. Los Apache no ven mucho valor en la educación del hombre blanco. Prefieren enseñar a sus hijos las formas tradicionales en casa, recolección. Las viejas historias a Pete le lanzó una mirada de soslayo. ¿Qué hay en esas cajas que carga como si fueran lingotes de oro? Libros, respondió Margaret simplemente. Pete se rió. Un sonido áspero como papel de lija. Libros por supuesto. Porque eso es exactamente lo que necesitan un montón de niños que apenas hablan inglés. A más libros. Margaret no respondió, pero sus manos se apretaron inconscientemente alrededor de su bolso. Esos 50 libros representaban años de ahorros cuidadosos. Selecciones meticulosas de librerías de segunda mano en Boston. No eran los textos áridos y moralizantes que el gobierno normalmente enviaba a las escuelas indígenas. Eran de aventuras, libros de ciencia con ilustraciones coloridas, colecciones de poesía e incluso algunas novelas que el Departamento de Asuntos Indígenas probablemente consideraría inapropiadas. El sol estaba comenzando a ponerse cuando finalmente
Llegaron a la reserva Apache de San Carlos. Lo primero que golpeó a Margaret fue la vastidad del lugar, a millas y millas de tierra árida, salpicada de mezquites y cactus, con montañas moradas elevándose en la distancia, como centinelas silenciosos. El segundo impacto fue la pobreza evidente. Las estructuras que veía no eran las pintorescas cabañas de troncos que había imaginado, sino una mezcla deprimente de tiendas de campaña desgarradas, chozas de adobe que se desmoronaban, y unas pocas casas de madera que parecían haber sido construidas apresuradamente y mal mantenidas en la escuela. Cuando finalmente la vio, era un edificio de adobe de una sola historia, con ventanas que habían perdido la mayoría de sus vidrios, y un techo que claramente había visto días mejores. Un letrero desteñido colgaba torcido sobre la puerta principal a la escuela Industrial San Carlos. Aquí es donde vivirá, dijo Pete, señalando una pequeña estructura adjunta que era generosamente y llamada Casa del Maestro. Era poco más que 2 habitaciones con un techo de hojalata y una chimenea que parecía más decorativa que funcional. Margaret bajó de la diligencia con las piernas temblorosas, después del largo viaje, y observó su nuevo hogar con una mezcla de horror y determinación. Había vivido en condiciones modestas antes, pero esto era diferente. Esto era supervivencia. El agente a cargo es James Whitman, continuó Pete mientras descargaba sus pertenencias. Es un hombre decente, aunque está sobrecargado de trabajo. Trata de hacer lo correcto, pero el gobierno no le da muchos recursos para trabajar. El intérprete es Tom Bradley, medio apache, medio blanco. Los niños lo respetan, pero no confía en él completamente. Su lealtad está dividida. Mientras Pete hablaba, Margaret notó figuras moviéndose en las sombras alrededor de los edificios, cercanos a niños. Se dio cuenta, observándola con una mezcla de curiosidad y recelo, que la hizo sentir como un espécimen en un frasco de laboratorio. ¿Cuándo comienzo?, preguntó, intentando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. Mañana por la mañana. Los niños llegan a las 8, si es que llegan. No se decepcione si solo aparecen una docena el primer día, o si ninguno aparece en absoluto. Después de que Pete se fuera en una nube de polvo y promesas de regresar un mes para ver cómo estaba, Margaret se quedó sola en el crepúsculo del desierto. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional aullido distante de un coyote y el susurro del viento a través de la salvia. Cargó sus cajas de libros hasta la escuela, una por una, sus zapatos de ciudad resbalando en la arena suelta. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero una ventana rota le proporcionó acceso fácil. El interior era aún peor de lo que había temido, pupitres rotos esparcidos al azar, una pizarra agrietada que colgaba en un ángulo extraño, y una gruesa capa de polvo sobre todo que sugería que nadie había estado allí en meses. En la esquina trasera del aula, alguien había dejado una pila de los libros de texto estándar del gobierno: Manual de Civilización Cristiana, Principio de Agricultura Industrial y Guía de Comportamiento Moral para Jóvenes Indígenas. Margaret los hojeó y sintió que su corazón se hundía. Las páginas estaban llenas de imágenes de niños indígenas transformados en réplicas de niños blancos de clase media, con sermones sobre el abandono de las formas salvajes y la adopción de la vida civilizada. En esa noche, mientras intentaba hacer habitable su pequeña vivienda, Margaret reflexionó sobre lo que había dejado atrás. En Boston, había sido la señorita Sullivan, la instructora de matemáticas y ciencias que tenía la molesta costumbre de alentar a sus alumnas a cuestionar, a explorar, a pensar por sí mismas. Su despido había llegado después de que organizara un debate sobre el sufragio femenino y alentara a sus estudiantes a escribir cartas a periódicos locales sobre temas sociales. Una joven dama debe ser educada para ser una compañera ornamental, no una activista política, le había dicho el director. Sus métodos son inapropiados para el desarrollo del carácter femenino adecuado. Ahora, sentada en una silla desvencijada, en una habitación que olía a ratones y abandono, Margaret se preguntó si había cometido el error más grande de su vida. Pero cuando miró sus 50 libros cuidadosamente empacados, sintió una chispa de la determinación que la había sostenido a través de años de lucha contra las expectativas de la sociedad. Mañana conocería a los niños Apache. Mañana comenzaría el trabajo que podría ser su última oportunidad de probar que la educación podía ser algo más que un sistema de conformidad y control. Mañana descubriría si una mujer soltera de Boston con ideas peligrosas sobre el aprendizaje podía sobrevivir en uno de los lugares más desafiantes de América. El viento del desierto silbó a través de las grietas en las paredes, llevando consigo el aroma de salvia y la promesa de otro día abrasador. Margaret Sullivan cerró los ojos y se preparó para el desafío de su vida. El primer amanecer en San Carlos llegó con el sonido de tambores distantes y el aroma acre del humo de mezquite. Margaret se despertó en su catre estrecho, con cada músculo de su cuerpo protestando por haber dormido en lo que generosamente podía llamarse un colchón. El termómetro de mercurio que había traído de Boston ya marcaba 80 grados a las 6 de la mañana.
Vistió con el mismo cuidado meticuloso que había empleado en sus días de Boston, en falda larga color carbón, blusa blanca con cuello alto y su cabello recogido en el moño severo que había perfeccionado durante años de enfrentar aulas llenas de estudiantes rebeldes. Pero aquí, mientras se miraba en el pequeño espejo agrietado de su habitación, se preguntó si su armadura habitual de profesionalismo sería suficiente a las 7:30. Margaret abrió las puertas de la escuela y colocó sus 50 libros en una mesa improvisada hecha de 2 pupitres empujados juntos. Había llegado temprano deliberadamente, esperando que algunos estudiantes aparecieran antes de la hora oficial. Pero el patio de la escuela permanecía vacío, excepto por un perro sarnoso que la observaba con ojos amarillos desde la sombra de un mezquite a las 8 en punto exacto. James Whitman llegó acompañado de un hombre de mediana edad con rasgos que claramente mostraban herencia mixta. Tom Bradley, supuso Margaret, el intérprete del que Pete había hablado. Señorita Sullivan, dijo Whitman, quitándose un sombrero de ala ancha que había visto días mejores. Espero que haya descansado. Bean. Whitman era más joven de lo que había esperado, tal vez de 40 años, con el tipo de rostro que sugería que había visto demasiado y había desarrollado la paciencia como mecanismo de supervivencia. Sus ojos castaños mostraban una mezcla de esperanza cautelosa y expectativa de decepción. Tan bien como se puede esperar, respondió Margaret, notando cómo Bradley la evaluaba con una mirada que parecía ver directamente a través de sus pretensiones. ¿Dónde están los estudiantes? Ese es uno de nuestros desafíos, admitió Whitman. La asistencia es anesporádica. Las familias Apache tienen sus propias prioridades educativas. Bradley habló por primera vez, su voz llevando apenas un rostro de Los padres no ven el punto de que sus hijos aprendan sobre el mundo del hombre blanco, cuando ese mundo los ha tratado como enemigos durante generaciones. A la franqueza de la declaración sorprendió a Margaret. En Boston, las discusiones sobre política racial se mantenían en términos académicos y distantes. Aquí, claramente, eran una realidad diaria. ¿Qué edad tienen los niños cuando vienen? Preguntó. Desde 5 hasta 18 años, respondió Whitman. Aunque los más jóvenes tienden a ser más receptivos, a los mayores han aprendido a resistir. Mientras hablaban, Margaret notó movimiento en los edificios circundantes. Rostros aparecían brevemente en ventanas y puertas antes de desaparecer cuando dirigía su mirada hacia ellos. Era como estar en el centro de un círculo invisible de observadores. Ahí viene nuestro primer estudiante, murmuró Bradley. Un niño de aproximadamente 8 años emergió de detrás de uno de los edificios de adobe, caminando con la cautela de un animal salvaje, aproximándose a un abrevadero desconocido. Su cabello negro colgaba hasta sus hombros, y vestía una mezcla extraña de ropa tradicional apache y prendas del gobierno, mocasines de cuero, pero pantalones de algodón áspero, una camisa de percal, pero un collar de cuentas alrededor de su cuello. Preparación y narración. Esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutas, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Joseph Crow Feather, dijo Bradley en voz baja. Su padre es uno de los jefes menores. El niño habla algo de inglés. Joseph se detuvo a unos 20 pies de la entrada de la escuela, sus ojos oscuros moviéndose entre Margaret y los dos hombres, como si estuviera calculando rutas de escape. Margaret dio un paso adelante, y Joseph inmediatamente retrocedió 2 pasos. Buenos días, Joseph, dijo ella, manteniendo su voz suave pero clara. Soy la señorita Sullivan. El niño la miró fijamente, pero no respondió. Bradley comenzó a traducir, pero Margaret levantó una mano para detenerlo. ¿Te gustan las historias, Joseph?, preguntó, acercándose lentamente a la mesa donde había dispuesto sus libros por primera vez. Una chispa de interés parpadeó en los ojos del niño. Margaret tomó uno de sus libros más preciados, una colección de cuentos de aventuras con ilustraciones coloridas de barcos piratas y tesoros enterrados. Abrió una página que mostraba un mapa detallado de una isla tropical. Este es un mapa del tesoro, dijo, sosteniéndolo lo suficientemente alto para que Joseph pudiera ver las ilustraciones. ¿Sabes qué es un mapa? Joseph dio un paso tentativo hacia adelante, claramente intrigado a pesar de su cautela. Mapa, repitió con un acento fuerte pero comprensible. Exacto, los mapas nos muestran cómo llegar a lugares especiales. Toronto. Los siguientes 20 minutos. Margaret logró atraer a Joseph lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las páginas del libro, pero cada vez que Whitman o Bradley se movían, el niño se tensaba como si se preparara para huir. Fue entonces cuando llegaron los otros niños, no en el goteo gradual que Margaret había esperado, sino todos a la vez, como si hubieran estado esperando una señal invisible. En cuestión de minutos, el patio de la escuela se llenó de aproximadamente 30 niños de varias edades, todos manteniéndose en los bordes como lobos, observando un campamento entre la más audaz del grupo,
Era una niña de tal vez 14 años con trenzas que le llegaban hasta la cintura y ojos que brillaban con una inteligencia desafiante. Se plantó directamente frente a Margaret con los brazos cruzados. «Soy Sarah Whitehorse», declaró en un inglés claro y deliberado. «Mi abuela dice que los maestros blancos vienen a robarnos nuestras almas». El silencio que siguió fue tan tenso que Margaret pudo escuchar el latido de su propio corazón. Todos los ojos estaban fijos en ella, esperando su respuesta. Sabía instintivamente que todo dependía de este momento. «Tu abuela es muy sabia», dijo Margaret finalmente. «Las almas no deben ser robadas, solo pueden ser compartidas». Sarah frunció el ceño, claramente no era la respuesta que había esperado. «¿Qué significa eso?». Margaret se acercó a su mesa y tomó otro de sus libros, sobre astronomía con imágenes del sistema solar. «¿Sabes por qué las estrellas se mueven por el cielo?», preguntó Anne. «Por supuesto», respondió Sarah con desdén. «Las estrellas son los espíritus de nuestros antepasados, viajando por el cielo nocturno». «Esa es una hermosa explicación», dijo Margaret, genuinamente. «¿Te gustaría aprender otra explicación también? No para reemplazar la tuya, sino para tener dos formas de entender la misma maravilla». La confusión reemplazó la hostilidad en el rostro de Sarah. Esta no era la respuesta que los maestros anteriores habrían dado a Margaret. Abrió el libro de astronomía, mostrando un diagrama detallado del sistema solar. «Los científicos dicen que las estrellas parecen moverse porque la Tierra está girando, como una rueda gigante en el espacio». Varios niños se acercaron inconscientemente, atraídos por las coloridas ilustraciones. «Ambas historias pueden ser verdaderas», continuó Margaret. «Los espíritus de tus antepasados pueden viajar por un cielo que también gira con las leyes de la ciencia». Fue entonces cuando un niño mayor, tal vez de 16 años, se adelantó desde la parte trasera del grupo. Era alto para su edad, con cicatrices visibles en sus manos que sugerían una vida dura, y sus ojos llevaban una dureza que hizo que Margaret se sintiera incómoda. «Soy Daniel Red Cloud», dijo con una voz que ya había comenzado a cambiar a la de un hombre. «Que usted miente como todos los demás maestros». La acusación cortó a través del aire como un cuchillo. Margaret sintió que todos los niños se tensaban, esperando una confrontación. «¿Por qué piensas que miento?», preguntó ella, manteniendo su voz firme. «Porque dice que podemos mantener nuestras creencias y aprender las suyas también. Pero el último maestro nos dijo que teníamos que elegir, quemar nuestros amuletos sagrados o ser expulsados de la escuela». Margaret sintió una oleada de ira hacia su predecesor, pero mantuvo su expresión neutra. «¿Tienes un amuleto sagrado, Daniel?». El muchacho vaciló, claramente no esperando esta pregunta. Lentamente se llevó la mano al cuello y sacó una pequeña bolsa de cuero colgada de un cordón trenzado. «Mi abuela lo hizo para protegerme», dijo desafiantemente. «Contiene tierra sagrada y hierbas que me conectan con mi pueblo». Margaret asintió respetuosamente. «¿Puedo ver uno de mis amuletos?». La pregunta sorprendió a todos. Margaret alcanzó su bolso y sacó un pequeño medallón de plata que había pertenecido a su madre. «Este era de mi madre», explicó. «Lo llevo para recordarla y sentir su protección. No es muy diferente del tuyo». Daniel la miró con sorpresa. «Pero usted es blanca. Los blancos no creen en esas cosas». «Los blancos creen en muchas cosas diferentes», respondió Margaret. «Algunos creen que los objetos pueden llevarnos poder y protección. Otros no. Pero tener creencias diferentes no significa que una persona sea más sabia que otra». Por primera vez, vio una grieta en la armadura de hostilidad de Daniel. El resto de la mañana pasó en una extraña danza de avance y retroceso en los niños. Se acercaban cuando Margaret sacaba un libro particularmente interesante, pero se alejaban cuando Whitman o Bradley intentaban intervenir. Quedó claro que los adultos representaban autoridad del gobierno, mientras que Margaret, por razones que aún no entendía completamente, era vista como algo diferente a la hora del almuerzo, cuando los niños se dispersaron tan súbitamente. Como habían llegado, Margaret se encontró exhausta pero extrañamente esperanzada. «Eso fue aún mejor de lo que esperaba», admitió Whitman. «Usualmente tardan semanas en acercarse a un nuevo maestro». Bradley, sin embargo, parecía preocupado. «Los está escuchando porque es diferente», dijo. «Pero eso también la hace impredecible. Para ellos, ni lo impredecible puede ser peligroso». «¿Peligroso cómo?», preguntó Margaret. «Si falla en sus expectativas, si resulta ser como los otros maestros después de todo, la reacción será peor que si nunca hubiera mostrado esperanza». En primer lugar, esa tarde, mientras organizaba sus libros y planificaba lecciones para el día siguiente, Margaret reflexionó sobre las palabras de Bradley. Había logrado captar la atención de los niños, pero ¿podría mantenerla? ¿Podría realmente encontrar una manera de tender puentes entre dos mundos que habían estado en guerra durante generaciones? El sol se ponía sobre las montañas cuando escuchó voces fuera de la escuela. Miró por la ventana y vio a varios adultos apaches reunidos cerca del edificio, sus rostros serios,
mientras mantenían lo que claramente era una discusión intensa. Aunque no podía entender las palabras, el tono era inconfundible. Estaban hablando sobre ella Margaret Sullivan. Se durmió esa segunda noche en San Carlos sabiendo que había pasado la primera prueba, pero consciente de que las pruebas reales apenas estaban comenzando. En la tercera semana de Margaret en San Carlos, comenzó con una sorpresa que la despertó antes del amanecer: el sonido de pasos pequeños, rodeando su vivienda. Cuando se asomó cautelosamente por la ventana, vio a Joseph Crowfeather sentado en su pequeño porche, esperando pacientemente con las piernas cruzadas y las manos descansando sobre algo envuelto en tela. Margaret se vistió rápidamente y salió a encontrarlo. El aire matutino del desierto aún conservaba el frescor de la noche, y las primeras luces del alba pintaban las montañas distantes en tonos rosa y dorado. «Buenos días, Joseph», dijo suavemente, sentándose en el escalón junto a él. El niño desenvolvió cuidadosamente su paquete, revelando una tortilla de maíz todavía tibia y un pequeño frasco de miel silvestre. «Para ti», dijo en su inglés cuidadoso. «Mi abuela dice que los maestros que tienen hambre no pueden enseñar bien». El gesto simple pero profundo hizo que los ojos de Margaret se llenaran de lágrimas. En 3 semanas, era la primera vez que alguien en la reserva le había ofrecido algo más allá de la cortesía obligatoria. «Por favor, dale las gracias a tu abuela de mi parte», dijo, aceptando el regalo con la solemnidad que merecía. «¿Quieres contarme sobre ella?» Mientras compartían el desayuno en el porche, Joseph le habló sobre su abuela Alena Crowfeather, quien era conocida como una de las mejores curanderas de la reserva y guardiana de las historias tradicionales. También le contó en susurros, era una de las voces más fuertes en contra de la educación del hombre blanco. «Ella dice que las palabras escritas roban el poder de las palabras habladas», explicó Joseph, lamiendo miel de sus dedos. «Pero anoche, cuando le conté sobre el libro del tesoro pirata, sus ojos brillaron como cuando cuenta las historias antiguas». Margaret sintió que una pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. La resistencia no era solo cultural, era una batalla por la preservación de una forma de vida oral que había existido durante milenios. En esa mañana, cuando los niños comenzaron a llegar a la escuela, Margaret notó un cambio sutil pero significativo. En lugar del grupo cauteloso que se mantenía en los bordes, algunos niños se acercaron directamente a su mesa de libros. Sarah Whitehorse llegó con 3 niñas más pequeñas a las que claramente había estado reclutando. «Estas son mis hermanas», anunció Sarah con su característica directitud. «María, Rosa y la pequeña es Ana. ¿Quieren ver los libros también?» Las hermanas Whitehorse eran escalones perfectos de edad. María, de 12 años, con una curiosidad silenciosa en sus ojos; Rosa, de 10 años, que se escondía detrás de Sarah pero espiaba hacia los libros; y Ana, de apenas 6 años, que se acercó directamente a Margaret sin miedo. «¿Tienes libros con animales?», preguntó Ana en un inglés sorprendentemente claro para su edad. Margaret sonrió y tomó uno de sus tesoros más preciados, un libro de historia natural con ilustraciones detalladas de animales de todo el mundo. Mientras lo abría, «Sei Laucario, una idea, nana. ¿Conoces muchos animales del desierto?». La niña asintió vigorosamente. «Conozco todos los animales. Mi abuelo me enseña». «¿Te gustaría ser mi maestra sobre los animales del desierto? Yo puedo enseñarte sobre los animales de otros lugares, y tú me puedes enseñar sobre los de aquí». Ana se irguió con orgullo ante la perspectiva de ser una maestra. «Sí, sé sobre los correcaminos, las liebres del desierto, los coyotes y las serpientes de cascabel». Durante la siguiente hora, Margaret estableció un patrón que se convertiría en la base de su método de enseñanza. En lugar de las lecciones tradicionales donde el maestro hablaba y los estudiantes escuchaban, creó intercambios donde el conocimiento fluía en ambas direcciones. Ana le enseñó sobre las adaptaciones de los animales del desierto, mientras Margaret compartía información sobre animales polares del Ártico. Pronto, otros niños se unieron, fascinados por las comparaciones entre cómo diferentes criaturas sobrevivían en ambientes extremos. «Los osos polares tienen piel gruesa para mantener el calor», explicó Margaret, mostrando una ilustración de un oso blanco en un iceberg. «Como los conejos del desierto tienen orejas grandes para mantenerse frescos», añadió Joseph, quien se había acercado gradualmente al grupo Anne. Fue entonces cuando Daniel Red Cloud se materializó desde las sombras donde había estado. Su expresión seguía siendo escéptica, pero había una chispa de interés que no había estado ahí antes. «Los animales se adaptan para sobrevivir», dijo lentamente. «¿Es eso lo que estamos haciendo nosotros también, adaptándonos?». La pregunta era profunda y cargada de implicaciones que iban mucho más allá de la zoología. Margaret sintió que toda la clase contenía la respiración. «¿Qué piensas tú, Daniel?». «Creo», dijo después de una larga pausa, «que mi pueblo ha estado adaptándose durante 100 años, pero adaptarse y rendirse son cosas diferentes». «Tienes razón», respondió Margaret. «La adaptación mantiene vivo lo esencial mientras cambia lo que debe cambiar».
La rendición abandona todo. Daniel la estudió con nueva intensidad. Muéstranos algo del mundo de afuera que podamos usar sin perder lo que somos. Margaret pensó cuidadosamente antes de responder. Tomó uno de sus libros de matemáticas, pero en lugar de abrirlo a las páginas de aritmética básica, lo abrió a una sección sobre geometría práctica. ¿Conoces las formas tradicionales de construcción de tu pueblo? Preguntó, por supuesto. Las viviendas circulares, los refugios de medicina, los graneros. Las matemáticas pueden ayudar a hacer esas estructuras más fuertes, más duraderas. No cambiar sus formas tradicionales, sino entender por qué esas formas funcionan tan bien. Margaret comenzó a dibujar en la pizarra reparada, mostrando cómo los círculos distribuían el peso de manera uniforme y por qué las estructuras circulares resistían mejor los vientos fuertes que las rectangulares. Para su sorpresa, Daniel se acercó a la pizarra y comenzó a añadir sus propios dibujos, mostrando detalles de construcción tradicional que Margaret no había considerado. Mi abuelo dice que nuestros antepasados sabían estos secretos, sin números, dijo mientras dibujaban, pero tal vez los números puedan ayudarnos a explicar por qué sabían tanto. La transformación de Daniel de escéptico hostil a participante cauteloso marcó un punto de inflexión. Otros niños mayores que habían estado manteniendo distancia comenzaron a acercarse, atraídos por ver al respetado Daniel interactuando con la maestra Blanca. Entre ellos estaba un joven de 17 años, llamado Marcus Eagle-Eye Kaya Reputation. Como el mejor jinete de la reserva lo había convertido en una figura casi legendaria entre los niños más pequeños, Marcus se acercó con la gracia controlada de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. He estado observando, dijo simplemente. Mi hermana menor dice que tienes libros sobre lugares lejanos. Margaret asintió. ¿En algún lugar en particular? Quiero entender el mundo de donde vienes, respondió Marcus. Necesito saber qué tan grande es realmente, qué tan diferente es del nuestro. Margaret tomó su atlas, un libro pesado con mapas detallados del mundo. Mientras lo abría, se dio cuenta de que estaba a punto de mostrar a estos niños cuán vasto era el mundo más allá de su reserva, y sintió la responsabilidad de ese momento. Estamos aquí, dijo, señalando Arizona en el mapa de Estados Unidos. Luego, abrió el mapa mundial, y este es todo el mundo. El silencio que siguió fue profundo. Los niños miraron el mapa con una mezcla de asombro y algo que Margaret no pudo identificar inmediatamente hasta que Sarah habló. Es muy grande, susurró. Hay tantos lugares donde la gente vive de manera diferente. Toda esta gente nos odia como nos odia el gobierno americano, preguntó Marcus con una directitud que sorprendió a Margaret. No, respondió firmemente. La mayoría de estas personas nunca han oído hablar de los Apache, y muchas de ellas han luchado en sus propias batallas contra gobiernos poderosos. Margaret pasó las siguientes horas llevando a los niños en un viaje por el mundo a través de las páginas de sus libros. Les mostró fotos de familias en África que vivían en estructuras circulares similares a las tradiciones Apache, tribus en Mongolia que seguían patrones de migración estacional, y pueblos indígenas en Sudamérica que habían mantenido sus tradiciones a pesar de la colonización. No están solos, se dio cuenta Margaret mientras hablaba. Su lucha por mantener su identidad mientras navegan por un mundo cambiante es compartida por pueblos en todo el mundo. Fue durante esta lección improvisada que Margaret notó una figura familiar observando desde la ventana. Elena Crowfeather, la abuela de Joseph, estaba parada afuera de la escuela, escuchando pero manteniéndose a distancia. Margaret tomó una decisión que sabía, arriesgada pero se sentía correcta. Se acercó a la ventana y se dirigió directamente a la mujer. Señora Crowfeather, dijo respetuosamente, me gustaría mucho aprender de usted sobre las historias tradicionales de su pueblo. Tal vez podríamos compartir historias en las suyas de sabiduría ancestral y las mías de lugares lejanos. Elena Crowfeather la estudió durante un largo momento. Era una mujer pequeña pero poderosa, con cabello plateado trenzado con cuentas y ojos que parecían ver a través del tiempo. Cuando finalmente habló, fue en inglés cuidadoso, pero claro. Los maestros anteriores dijeron que nuestras historias eran supersticiones que debían ser olvidadas. Las historias son la forma en que los pueblos entienden el mundo, respondió. Margaret, cada cultura tiene historias que contienen verdades profundas. Me gustaría aprender las verdades en sus historias. Elena intercambió miradas con su nieto Joseph, quien asintió eagerly. Después de otro momento de consideración, la mujer mayor entró a la escuela. Lo que siguió fue una de las experiencias más extraordinarias de la vida de Margaret. Elena comenzó a contar la historia de la creación Apache, una narrativa compleja sobre el surgimiento del mundo y el lugar de los Apache en él. Su voz tenía el ritmo hipnótico de una tradición oral pulida por generaciones. Cuando Elena terminó, Margaret abrió uno de sus libros de mitología mundial y compartió una historia de creación de Grecia antigua. Para su deleite, los niños comenzaron a identificar paralelos
Ambas historias hablaban de héroes que debían superar grandes desafíos. Ambas explicaban el origen de las características naturales del mundo. Ambas enseñaban lecciones sobre el coraje y la sabiduría. Las historias diferentes pueden enseñar verdades similares, observó Sarah con una percepción que impresionó a Margaret. Elena asintió lentamente. Tal vez, dijo, compartir historias no es robar almas. Tal vez es encontrar que todas las almas buscan las mismas verdades. Ese día marcó el comienzo de una nueva fase en la educación de San Carlos. Elena comenzó a visitar la escuela regularmente, no como una oponente de la educación occidental, sino como una colaboradora en la creación de algo completamente nuevo, un espacio donde el conocimiento tradicional, apache y el aprendizaje occidental podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Word began to spread through the reservation about what was happening at the school. Families that had forbidden their children to attend started allowing visits. Older children who had resisted education began appearing, drawn by curiosity about this teacher who seemed to respect rather than replace their heritage. Al final de su cuarta semana, Margaret había establecido rutinas que se sentían naturales pero revolucionarias. Las mañanas comenzaban con intercambios de historias. Elena, uno de los ancianos, contaba una historia tradicional, y Margaret compartía un cuento o información de sus libros que resonaba con temas similares. Las tardes se dedicaban a aplicaciones, prácticas a matemáticas aplicadas a la construcción tradicional, ciencias que explicaban fenómenos naturales que ya conocían, geografía que ubicaba su experiencia en un contexto mundial más amplio. Pero más importante que cualquier lección específica, era la atmósfera que había creado. Por primera vez, los niños apache estaban experimentando la educación, no como una forma de asimilación forzada, sino como una expansión de su propia sabiduría tradicional en una tarde. Mientras Margaret organizaba sus libros después de un día particularmente productivo, Daniel se acercó a ella con una expresión seria. Señorita Sullivan, dijo, creo que entiendo lo que está tratando de hacer, pero necesita saber que hay personas que no están contentas con estos cambios. ¿Qué tipo de personas? Algunos del gobierno creen que usted es demasiado blanda, y algunos de mi pueblo creen que cualquier educación occidental es traición. Daniel hizo una pausa. Las aguas se están volviendo turbias y las aguas turbias pueden ser peligrosas. Margaret sintió un escalofríos de premonición. Había estado tan concentrada en el progreso diario que no había considerado completamente las fuerzas más grandes que podrían oponerse a lo que estaba construyendo. ¿Qué sugieres que haga? Continúe haciendo lo que está haciendo, respondió Daniel firmemente, pero prepárese para la tormenta, porque está llegando. El inspector llegó un martes de octubre sin previo aviso, cuando el aire del desierto comenzaba a llevar la promesa del invierno, y las hojas de los álamos temblones en las montañas distantes habían comenzado a dorar. Margaret estaba en medio de una lección sobre navegación celestial, comparando cómo los marineros europeos usaban las estrellas para encontrar su camino con cómo los apache tradicionales leían los cielos para orientarse durante las migraciones. Cuando un carruaje negro apareció en el horizonte levantando una nube de polvo que anunciaba problemas a Cornelius. Blackwood era exactamente el tipo de hombre que Margaret había temido encontrar en alto, angular, vestido con un traje negro que no mostraba ni una mota de polvo del viaje desde Phoenix, y llevando un maletín de cuero que claramente contenía formularios oficiales y expectativas inflexibles. Sus ojos grises recorrieron el aula con la expresión de alguien que ya había encontrado a todo el mundo culpable antes de escuchar la evidencia. Señorita Sullivan, dijo con una voz que cortaba el aire como hielo, soy el inspector Blackwood del Departamento de Asuntos Indígenas. He venido a evaluar el progreso de esta institución. Margaret sintió que todos los niños se tensaron. A su alrededor, Elena Crowfeather, quien había estado compartiendo una historia sobre las constelaciones, se levantó lentamente de su silla e intercambió una mirada cargada de significado con su nieto Joseph. Por supuesto, inspector, respondió Margaret, manteniendo su voz profesional aunque su corazón latía como un tambor de guerra. ¿Le gustaría observar nuestra lección actual? Blackwood ya estaba tomando notas en un cuaderno pequeño. Veo que tiene a una mujer india en el aula. Eso va contra los protocolos establecidos. La educación debe ser proporcionada exclusivamente por personal autorizado del gobierno. La señora Crowfeather es una invitada cultural que nos ayuda a contextualizar las lecciones académicas, explicó Margaret cuidadosamente. Contextualizer, repitió Blackwood con desdén. Señorita Sullivan, el propósito de esta escuela no es preservar costumbres paganas, sino erradicarla. ¿Ha leído usted los objetivos oficiales de la educación indígena? Margaret había leído esos objetivos y le habían revuelto el estómago en matar al indio para salvar al hombre. Era la filosofía operativa, una doctrina que veía la identidad cultural apache como un obstáculo que debía ser eliminado. He leído los objetivos, respondió, pero también he visto los resultados de implementarlos sin adaptación. Los niños aprenden mejor cuando pueden construir sobre el conocimiento que ya poseen. Blackwood cerró su cuaderno con un chasquido.
Sé con los niños aprenden mejor cuando se les enseña disciplina y se les libera de influencias primitivas. Señora, se dirigió a Elena con un tono que gotezaba condescendencia. Se le pide que se retire de estas instalaciones inmediatamente. Y fue entonces cuando Daniel Red Cloud se puso de pie. En los 2 meses desde que Margaret había llegado, el joven había crecido no solo en confianza, sino en estatura moral. Ahora se erguía como el líder natural que estaba destinado a ser. Con respeto, señor, dijo Daniel, su voz clara y firme. La señora Crowfeather es una anciana respetada de nuestro pueblo. No puede ser echada como un perro. Jovencito. Blackwood se volvió hacia Daniel con ojos que brillaban peligrosamente. Usted evidentemente no ha aprendido la lección más básica de la civilización, el respeto por la autoridad apropiada. He aprendido muchas lecciones sobre autoridad, respondió Daniel sin retroceder. He aprendido que la verdadera autoridad viene del conocimiento y la sabiduría, no de un título o un uniforme. El aire en el aula se volvió espeso con tensión. Margaret pudo ver que Blackwood estaba al borde de una explosión que podría tener consecuencias devastadoras para Daniel, para la escuela, para todo lo que habían construido. Inspector Blackwood intervino rápidamente. Tal vez podríamos continuar esta discusión en privado. Los niños pueden continuar con sus estudios individuales, pero Blackwood estaba más allá de la razón diplomática. No, señorita Sullivan. Creo que es importante que estos niños entiendan las realidades de su situación. Se dirigió a toda la clase, su voz tomando el tono de alguien acostumbrado a sermones morales. Niños, han sido enviados aquí para aprender las formas del mundo. Eso significa abandonar las supersticiones y costumbres primitivas de sus antepasados. Significa aprender a trabajar duro, obedecer la ley y aceptar su lugar en la sociedad americana. Sarah Whitehorse se levantó lentamente, sus ojos brillando con una furia controlada que Margaret había aprendido a temer y a respetar. ¿Y cuál es nuestro lugar?, preguntó con una peligrosa quietud en su voz. Su lugar, respondió Blackwood con brutal honestidad, es servir, ser trabajadores útiles y ciudadanos obedientes, olvidar las fantasías sobre grandeza pasada y aceptar las realidades del progreso. El silencio que siguió fue como el momento antes de que un relámpago golpee. Margaret pudo sentir la ira colectiva de los niños como una fuerza física en la habitación Andosh. Fue Marcus Eagle Eye quien rompió el silencio. Se levantó con la gracia fluida que lo caracterizaba. Pero había algo diferente en él ahora, algo que hizo que Margaret sintiera un escalofrío de aprensión. Señor Blackwood, dijo Marquez con una cortesía que era más peligrosa que cualquier grito. Me pregunto si usted sabe la historia de esta tierra. Conozco la historia que importa, respondió Blackwood desdeñosamente. La historia del progreso y la civilización. Permítame contarle una historia diferente, dijo Marquez. Y Margaret reconoció el ritmo y el tono que había aprendido de los ancianos. Hace 100 años, mi bisabuelo cabalgaba libre por estas montañas. Era un jefe de guerra respetado por su sabiduría y temido por sus enemigos. No servía a nadie excepto a su pueblo y a los espíritus de esta tierra. Cuentos antiguos, interrumpió Blackwood, pero Marquez continuó como si no hubiera hablado. Mi bisabuelo podía leer los signos en el viento y las estrellas. Podía rastrear a un enemigo por millas y vivir en el desierto con nada más que lo que la tierra le daba. Era más libre y más poderoso que cualquier hombre en su ciudad, inspector, porque entendía verdades que ustedes han olvidado. Margaret vio que otros niños se levantaban ahora, no en desafío abierto, sino en apoyo silencioso de Marquez. El aula se estaba transformando ante sus ojos de un lugar de aprendizaje en un campo de batalla de identidades. Suficiente, declaró Blackwood, su compostura profesional finalmente agrietándose. Estas son exactamente las actitudes primitivas que esta educación debe corregir. Se volvió hacia Margaret con ojos llenos de acusación. Señorita Sullivan, es evidente que ha fallado completamente en su misión. Ha alentado exactamente las tendencias que se suponía que debía erradicar. He alentado el aprendizaje, respondió Margaret, sintiendo que había llegado el momento de la verdad. He alentado a estos niños a pensar, a cuestionar, a construir puentes entre su herencia y el mundo moderno. Ha alentado la rebelión, espetó Blackwood. Ha llenado sus cabezas con nociones románticas sobre un pasado que era brutal y primitivo. Fue entonces cuando Elena Crowfeather habló por primera vez desde que había comenzado la confrontación. Su voz era suave, pero llevaba el peso de décadas de sabiduría acumulada. Señor del gobierno, dijo en inglés cuidadoso, usted viene aquí con miedo en su corazón. Blackwood se volvió hacia ella con sorpresa e indignación. Miedo. No temo a nada de ustedes. No nos teme a nosotros, continuó Elena con paciencia infinita. Teme que seamos más fuertes de lo que cree. Teme que nuestros hijos puedan aprender sus caminos sin olvidar los nuestros. Teme que podamos ser iguales. La acusación golpeó. Su marca en Margaret vio que Blackwood se ponía rígido, sus manos cerrándose en puños. No son iguales, dijo con una voz que temblaba de ira reprimida.
Su raza ha tenido su oportunidad y falló. Su única esperanza de supervivencia es la asimilación completa. ¿Y si nos negamos? La pregunta vino de Daniel, y Margaret sintió que su corazón se detenía. Sabía que habían llegado al punto de no retorno. Si se niegan, dijo Blackwood con brutal claridad, esta escuela será cerrada. Los niños serán enviados a escuelas de internado en el este, lejos de influencia. Trebell, y cualquier adulto que interfiera con la educación apropiada enfrentará las consecuencias legales completas. El silencio que siguió era el de una tumba. Margaret se dio cuenta de que no solo su experimento educativo estaba en peligro, sino las vidas y familias de todos los que había llegado a amar. Inspector, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro, ¿qué necesitaría ver para considerarse exitosa? Blackwood sonrió, y fue una sonrisa que no contenía calidez. Compliance total con el currículum estándar, eliminación de todas las influencias tribales del aula, evidencia de que estos niños están siendo preparados para roles apropiados. En la sociedad civilizada, hizo una pausa, y la remoción inmediata de cualquier personal no autorizado. Su mirada se dirigió a Elena, y Margaret entendió que la mujer mayor se había convertido en el símbolo de todo lo que Blackwood veía. ¿Cómo? ¿Why see me niego? Preguntó Margaret. Entonces será removida de su posición y reemplazada por alguien más apropiado. Los niños que han sido corrompidos por su influencia serán enviados a instituciones donde puedan ser reeducados apropiadamente. Margaret miró alrededor del aula, viendo los rostros de los niños que se habían convertido en más que estudiantes para ella. Vio el miedo en los ojos de Anna, la ira en los de Sarah, la determinación feroz en los de Daniel. Vio a Elena, cuya sabiduría había enriquecido todo lo que hacían, ahora amenazada con el exilio. Vio a Marcus, cuyo orgullo en su herencia había inspirado a otros a encontrar fuerza en sus propias identidades. Necesito tiempo para considerar sus términos, dijo finalmente. Tiene hasta mañana por la mañana, respondió Blackwood. Regresaré para su respuesta y para observar una lección que demuestre compliance total con los estándares apropiados. Después de que Blackwood se fuera, el aula permaneció en silencio durante largos minutos. Los niños miraban a Margaret con ojos que buscaban respuestas que ella no estaba segura de tener. Fue Joseph quien finalmente habló, su voz pequeña pero firme. Señorita Sullivan, ¿va a enviarnos lejos? La pregunta le partió el corazón. No si puedo evitarlo, Joseph, pero él puede obligarla, dijo Sarah, con amarga comprensión. El gobierno siempre puede obligarnos. No siempre, dijo Daniel, pero incluso su voz sonaba menos segura de lo usual. Elena se acercó a Margaret y puso una mano arrugada en su hombro. Maestra, dijo suavemente, ha plantado semillas en tierra fértil. Las semillas crecerán sin importar qué tormentas vengan. Y noche, Margaret se sentó en su pequeña habitación rodeada de los 50 libros que había traído con tanta esperanza. Cada uno representaba una oportunidad, una posibilidad, un futuro que ahora parecía estar desvaneciéndose. Tenía que elegir entre traicionar todo en lo que creía o arriesgarse a perder a los niños para siempre en la distancia. Los sonidos de la reserva, voces llevadas por el viento nocturno, el ocasional relincho de un caballo, el lejano sonido de un tambor, eran los sonidos de una comunidad que había sobrevivido siglos de intentos de destruirla. Y Margaret se preguntó si tendría la fuerza para ayudarlos a sobrevivir uno más. Mañana tendría que dar su respuesta. Mañana sabría si el amor podía vencer al miedo, si la sabiduría podía superar al poder, si una mujer con 50 libros podía realmente cambiar el mundo. El viento del desierto susurró a través de las grietas en las paredes. Consigo el aroma de salvia y la promesa de que sin importar lo que trajera el amanecer, la lucha por el alma de estos niños estaba lejos de terminar. Margaret no durmió esa noche. Mientras las horas pasaban lentamente hacia el amanecer, se sentó junto a su pequeña ventana mirando las estrellas que Elena había usado para enseñar navegación. Las mismas estrellas que habían guiado a generaciones de Apache a través del desierto. Cada estrella parecía una pregunta sin respuesta, cada constelación un camino que no sabía cómo tomaran. A las 3 de la mañana, cuando el silencio del desierto era más profundo, escuchó pasos suaves acercándose a su puerta. Su primer pensamiento fue de alarma. Tal vez Blackwood había regresado temprano, o tal vez agentes del gobierno habían venido durante la noche para hacer cumplir su ultimátum. Pero cuando abrió la puerta, encontró a Daniel Red Cloud parado en su porche, con Marcus Eagle Eye y Sarah Whitehorse detrás de él. Necesitamos hablar, dijo Daniel sin preámbulos a Margaret. Los invitó a entrar, encendiendo una lámpara de queroseno que llenó la pequeña habitación con luz dorada y sombras tensa. Los tres jóvenes se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas, una posición que le recordó que a pesar de toda su educación occidental, permanecían profundamente conectados con sus tradiciones. Hemos estado hablando con los ancianos. Comenzó Sarah, mi abuela, la abuela de Marcus.
Otros. También hemos hablado entre nosotros y con los niños más pequeños. ¿Y? Preguntó Margaret, aunque temía la respuesta. Sabemos lo que va a elegir mañana, dijo Marcus simplemente. Va a hacer lo que el inspector dice porque nos ama demasiado para arriesgarse a que nos envíen lejos. Margaret sintió lágrimas picando en sus ojos. No he tomado ninguna decisión todavía. Sí, la ha tomado, dijo Daniel con gentileza. Está escrito en su cara, en la forma en que nos miró cuando el inspector amenazó con separarnos. Elegirá protegernos. Pero no es protección real, continuó Sarah. Eso es rendición. Y si usted se rinde, entonces nosotros también tenemos que rendirnos. Margaret se sintió como si la estuvieran desarmando pieza por pieza. ¿Qué otra opción hay? Si no cumplo con sus demandas, él cumplirá sus amenazas. Tal vez, dijo Marcus. Tal vez no. Pero si se rinde ahora, él definitivamente ganará. Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos en la luz de la lámpara. Señorita Sullivan, ¿recuerda lo que nos enseñó sobre los diferentes tipos de coraje? Cómo algunas batallas se ganan luchando y otras se ganan resistiendo. Margaret recordaba la lección. Había sido sobre la resistencia pasiva, inspirada por sus lecturas sobre movimientos de protesta en otros países. Recuerdo. Este es un momento de resistencia, dijo Sarah. No una resistencia violenta que nos dé una excusa para destruirnos, sino una resistencia que muestre que no todos podemos ser quebrados. ¿Qué están sugiriendo exactamente? Los tres jóvenes intercambiaron miradas, y Margaret se dio cuenta de que habían discutido esto extensamente antes de venir a ella. Sugerimos que les dé exactamente lo que piden, dijo Daniel, pero de una manera que muestre la verdad sobre lo que realmente están pidiendo. A Marcus tomó el relevo. Mañana, cuando regrese de su lección siguiendo exactamente el currículo del gobierno, use solo los libros que ellos aprueban. Diga exactamente las palabras que ellos quieren escuchar. Pero diga esas palabras de una manera que haga que todos, incluyendo el inspector, vean exactamente lo que significan realmente. Terminó Sarah. Margaret los miró con una mezcla de admiración y terror. Eso es extraordinariamente arriesgado. Si sale mal, estamos en el mismo lugar donde estaríamos si se rinde, dijo Daniel. Pero si sale bien, tal vez podamos abrir los ojos de algunas personas. Y los ancianos están de acuerdo con esto. Los ancianos dicen que han estado luchando esta guerra durante décadas, respondió Marcus. Dicen que es hora de que los jóvenes tengan su oportunidad de luchar a su manera. Sarah se levantó y se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Hay algo más? Los niños más pequeños no entienden completamente lo que está pasando, pero entienden que usted está en problemas por tratar de ayudarnos. Joseph quiere darle algo. Salió brevemente y regresó con Joseph Crowfeather, quien había estado esperando silenciosamente afuera. El niño de 8 años llevaba algo envuelto en una manta suave. Para ti, dijo Joseph, desenvolviéndose para revelar una hermosa flauta de madera tallada con símbolos intrincados. Mi abuelo la hizo. Dice que la música puede decir verdades que las palabras no pueden. Margaret tomó la flauta con manos temblorosas, sintiendo el peso de la tradición y el amor en el regalo. Joseph, esto es demasiado precioso. Los regalos preciosos son para momentos preciosos, dijo el niño, con una sabiduría que parecía mucho mayor que su edad. Mañana es un momento precioso. Después de que los niños se fueran, Margaret se quedó sosteniendo la flauta y considerando lo que le habían propuesto. Era audaz hasta el punto de la temeridad, pero también brillante en su simplicidad. En lugar de resistir directamente las demandas de Blackwood, las cumplirían tan completamente que su absurdidad se volvería evidente al amanecer. Margaret tomó su decisión. Se vistió con cuidado extra, eligiendo su vestido más severo y recogiendo su cabello en el moño más estricto que pudo lograr. Si iba a representar un papel, lo haría completamente. Cuando llegó a la escuela, encontró una escena que la sorprendió. No solo estaban presentes todos los niños habituales, sino que había al menos 50 adultos apache reunidos alrededor del edificio. Elena Crowfeather estaba entre ellos, junto con varios hombres y mujeres mayores que Margaret reconoció como líderes de la comunidad. Vienen a ser testigos, explicó Tom Bradley, quien había llegado temprano. Palabra se extendió sobre lo que está pasando. Quieren ver por sí mismos. Blackwood llegó exactamente a las 9, su carruaje levantando la habitual nube de polvo. Cuando vio a la multitud reunida, su expresión se endureció. ¿Qué es esto?, demandó mientras se bajaba del carruaje. Una audiencia, respondió Margaret calmadamente. Pensé que podría querer testigos de mi cumplimiento con sus requisitos. Blackwood estudió los rostros silenciosos de los apache reunidos. Claramente no le gustaba la situación, pero tampoco podía encontrar una razón oficial para objetar. Muy bien, dijo finalmente. Proceda con su lección estándar. Margaret entró al aula con Blackwood siguiéndola de cerca. Los niños estaban sentados en filas perfectas,
sus rostros cuidadosamente neutros. Elena Crowfeather no estaba a la vista. Había honrado el requisito de Blackwood de que no hubiera personal no autorizado en el aula. Niños, comenzó Margaret con una voz que era formal hasta el punto de la rigidez. Hoy estudiaremos del texto oficio Principios de Civilización para Jóvenes Indígenas. Por favor, abran el capítulo 3 en Abandonando las Formas Primitivas. Blackwood asintió con aprobación mientras se sentaba en la parte trasera del aula con su cuaderno. Listo, Margaret abrió el libro gubernamental y comenzó a leer directamente del texto. El joven indígena debe entender que las costumbres de sus antepasados eran apropiadas para una era más primitiva, pero no tienen lugar en la América moderna. El baile, la música y los rituales tradicionales son obstáculos para el progreso, y deben ser abandonados mientras lea. Margaret modular su voz de una manera que hizo que cada palabra sonara cada vez más absurda. No estaba alterando el texto, estaba leyéndolo exactamente como estaba escrito, pero su entonación hacía que las declaraciones sonaran cada vez más ridículas. El idioma indígena es un vehículo para supersticiones y debe ser reemplazado completamente por el inglés. Los niños que persisten en usar su idioma nativo serán castigados hasta que aprendan mejor. Margaret miró a Joseph mientras leía esto, y vio una comprensión dawning en sus ojos. Estaba mostrándoles exactamente lo que el gobierno pensaba. Diablos. Daniel, dijo Margaret, manteniéndose estrictamente al formato de lección estándar. ¿Puedes repetirnos la filosofía oficial sobre la identidad indígena? Daniel se levantó con postura militar perfecta. Sí, señorita. El texto dice que la identidad indígena es una forma de tribalismo primitivo que impide el progreso individual. El objetivo de la educación es crear ciudadanos americanos útiles, eliminando toda conexión con la herencia tribal. Muy bien. Sarah, ¿puedes explicar el punto de vista oficial sobre las tradiciones familiares indígenas? Sarah se levantó con la misma postura rígida. El texto establece que las estructuras familiares indígenas tradicionales son inadecuadas para la vida civilizada. Los niños deben ser separados de influencias tribales para desarrollar apropiadamente valores americanos. Blackwood estaba tomando notas vigorosamente, claramente complacido con lo que veía como cumplimiento perfecto. A Margaret continuó por una hora completa, haciendo que los niños recitaran pasaje tras pasaje que los describía como salvajes, primitivos, inadecuados e inferiores. Con cada recitación, la absurdidad de las declaraciones se volvía más evidente, pero también su crueldad fue cuando llegaron al capítulo sobre yolis apropiados para graduados indígenas, que la verdadera brillantez del plan se hizo evidente. Marcas, dijo Margaret. Por favor, lee la sección sobre oportunidades de carrera. Marcus se levantó y leyó en voz alta: los graduados masculinos de las escuelas indígenas están preparados para trabajos en agricultura, construcción de ferrocarriles y trabajos domésticos. No deben aspirar a posiciones de liderazgo o educación superior, ya que tales ambiciones son inadecuadas para su capacidad natural. Una onda de murmullo se extendió entre los observadores apache afuera, quienes podían escuchar a través de las ventanas abiertas. ¿Y las oportunidades para las graduadas femeninas?, preguntó Margaret. Sarah leyó: las graduadas femeninas están preparadas para el servicio doméstico, el trabajo de lavandería y el matrimonio con trabajadores. La educación debe enfocarse en la obediencia y la utilidad práctica, en lugar del desarrollo intelectual. Blackwood finalmente comenzó a parecer incómodo. Aunque las palabras eran exactamente las que estaban en los textos oficiales, algo sobre escucharlas leídas en voz alta en presencia de la comunidad que describían las hacía sonar diferentes. A Margaret presionó su ventaja. Ahora, clase, practiquemos la recitación de asimilación que se requiere memorizar. Los niños se levantaron al unísono y comenzaron a recitar en voces monótonas: renuncio a las formas salvajes de mis antepasados, acepto la civilización del hombre blanco como superior en todos los aspectos. Prometo olvidar mi idioma tribal, abandonar mis supersticiones primitivas y servir fielmente a mis superiores en la sociedad americana. El silencio que siguió la recitación era ensordecedor. Incluso Blackwood había dejado de tomar notas en F. Fue entonces cuando Margaret jugó su carta final. Inspector Blackwood, ¿le gustaría dirigirse a la clase sobre los beneficios de estos principios? Blackwood se levantó lentamente, claramente dándose cuenta de que había sido maniobrado hacia una posición imposible. Si endosaba lo que acababa de escuchar, se vería como el monstruo que era. Si expresaba dudas, estaría contradiciendo las políticas que había venido a hacer cumplir. Los principios, comenzó con voz menos segura que antes, están diseñados para ayudar a estos niños a encontrar su lugar en la sociedad moderna. ¿Y ese lugar es permanentemente inferior?, preguntó Margaret inocentemente. ¿Como trabajadores y sirvientes? No necesariamente permanentemente, pero el currículo específicamente establece que aspiraciones más altas son inadecuadas para su capacidad natural
¿Está sugiriendo que el currículo oficial está equivocado? Blackwood se encontró atrapado entre sus propias políticas. Alrededor del aula, pudo ver los rostros de los niños apache, no los salvajes primitivos que los libros de texto describían, sino jóvenes inteligentes, articulados y claramente capaces, que acababan de demostrar su capacidad para analizar y articular ideas complejas. Creo, dijo finalmente, que ha cumplido con los requisitos curriculares para hoy. ¿Entonces mi posición está segura?, preguntó Margaret. Blackwood miró alrededor del aula una vez más, viendo realmente a los niños por primera vez. Vio a Daniel, cuyo dominio de ideas complejas rivalizaba con cualquier estudiante universitario. Vio a Sarah, cuya inteligencia y articulación desmentían cada estereotipo en los libros de texto. Vio a Marcus, cuya dignidad natural hablaba de un liderazgo innato que ninguna cantidad de educación civilizadora podría crear o destruir. Regresaré el próximo mes para otra evaluación, dijo finalmente. Espero ver un progreso continuo. Después de que Blackwood se fuera, Margaret se quedó sola con los niños. Por un momento nadie habló. Luego Joseph se acercó a ella y la abrazó fuertemente. Nos ayudó a mostrar la verdad, dijo simplemente. ¿Funcionó?, preguntó Anna, aún no completamente segura de lo que había presenciado. Funcionó, confirmó Elena Crowfeather, entrando al aula por primera vez desde la mañana. Ese hombre vio hoy que las palabras en sus libros no coinciden con los niños en esta habitación. Margaret se sentó pesadamente, sintiendo el peso de lo que habían arriesgado y logrado. Esto es solo el comienzo, dijo. Él volverá, y otros. Como él, la lucha no ha terminado, no, concordó Daniel. Pero hoy aprendimos que podemos luchar con sus propias armas. Podemos usar su verdad contra ellos. Esa noche, mientras Margaret se sentaba en su porche mirando las estrellas familiares, sostuvo la flauta que Joseph le había dado. No sabía tocarla, pero entendía el símbolo música para expresar verdades que las palabras no podían. Habían sobrevivido a la crisis. Pero más que eso, habían encontrado una nueva forma de resistencia, no a través de la capitulación o la rebelión abierta, sino a través de la brillantez pura de usar el sistema contra sí mismo. Mañana traería nuevos desafíos, pero por primera vez desde que Blackwood había aparecido, Margaret sentía esperanza. Habían plantado semillas de duda en la mente del inspector. Y las semillas, como Elena había dicho, tienden a crecer en la transformación. No llegó como un rayo, sino como el amanecer gradual, inevitable, y más poderosa por su paciencia. En las semanas que siguieron a la confrontación con el inspector Blackwood, algo fundamental había cambiado en San Carlos. La comunidad apache había visto a sus hijos usar las propias armas del gobierno contra él. Y esa victoria había despertado algo que había estado dormido durante décadas. Margaret notó los primeros signos 3 días después de la partida de Blackwood. Llegó a la escuela para encontrar no solo a los niños habituales, sino a una fila de adultos esperando pacientemente bajo la sombra de los mezquites. Al principio pensó que habían venido a quejarse o a retirar a sus hijos, pero cuando Elena Crowfeather se acercó con una sonrisa que transformó su rostro arrugado, Margaret se dio cuenta de que algo muy diferente estaba sucediendo. Maestra, dijo Elena en inglés cuidadoso, mi hermano quiere aprender a leer las palabras del hombre blanco. Dice que si va a luchar contra leyes injustas, debe entender cómo están escritas. El hermano de Elena resultó ser Samuel Crowfeather, un hombre de 50 años que había sido uno de los últimos guerreros en rendirse cuando era joven. Sus manos estaban marcadas por décadas de trabajo duro, y sus ojos llevaban la dureza de alguien que había visto demasiada traición. Pero cuando Margaret le mostró un periódico y comenzó a explicar cómo las letras formaban palabras, vio una concentración feroz que reconoció inmediatamente. Era la misma intensidad que Daniel mostraba cuando se enfrentaba a un problema matemático complejo. ¿Por qué ahora?, preguntó Margaret, mientras Samuel luchaba con las primeras lecciones de lectura. Sus dedos grandes y callosos torpes con el lápiz. Porque mi hijo me mostró que el conocimiento puede ser un arma, respondió sin levantar la vista de la página, y he sido un guerrero demasiado tiempo para rechazar un arma nueva. No fue solo Samuel. Durante las siguientes 2 semanas, adultos comenzaron a aparecer regularmente, pidiendo lecciones después de que terminaran las clases de los niños. María Santos, una mujer de 40 años que había criado 6 hijos sin nunca aprender a escribir su propio nombre, se presentó con una determinación que rivalizaba con la de cualquier estudiante que Margaret hubiera tenido. Roberto Eagle Feather, el padre de Marcus, llegó con 3 otros hombres que querían entender los contratos del gobierno, que estaban obligados a firmar pero que nunca habían podido leer. Es como si una presa se hubiera roto, le confió Margaret a James Whitman durante una de sus visitas semanales. La confrontación con Blackwood no los asustó, los inspiró. Whitman, que había sido inicialmente escéptico sobre los métodos poco ortodoxos de Margaret, ahora observaba los desarrollos con asombro creciente. En 10 años trabajando con comunidades indígenas,
Nunca he visto nada como esto. Usualmente, la resistencia toma la forma de retirarse más profundamente hacia las tradiciones. Esto es diferente. Es como si hubieran encontrado una manera de avanzar sin renunciar a quienes son. El punto de inflexión real llegó cuando Dr. Benjamin Harrison, un médico de Phoenix que había oído rumores sobre los desarrollos inusuales en San Carlos, llegó para una visita no anunciada. Harrison era diferente de Blackwood en todos los aspectos, tan joven, progresista y genuinamente interesado en mejorar las condiciones de vida en las reservas. Margaret estaba en medio de una lección sobre química básica, mostrando a los niños cómo diferentes sustancias se combinaban para crear nuevos compuestos cuando Harrison entró al aula. A diferencia de Blackwood, no interrumpió inmediatamente, sino que se sentó silenciosamente en la parte trasera y observó. Sarah, Margaret estaba diciendo, ¿puedes explicar qué pasa cuando mezclamos estos dos químicos? Sarah, ahora completamente cómoda con su papel como una de las líderes intelectuales de la clase, se levantó con confianza. Cuando mezclamos bicarbonato de sodio con vinagre, creamos una reacción química que produce dióxido de carbono. El gas forma burbujas, que es porque la mezcla burbujea. ¿Y puedes relacionar esto con algo que conoces de la vida diaria? Mi abuela usa una mezcla similar cuando hace ciertos tipos de pan. No sabía que estaba haciendo química, pero los principios son los mismos. Harrison se inclinó hacia adelante. Claramente intrigado, Margaret notó su interés y decidió arriesgarse. Dr. Harrison dijo, dirigiéndose directamente a él, tal vez le gustaría ver cómo nuestros estudiantes aplican el conocimiento científico a los desafíos prácticos que enfrentan en la reserva. Lo que siguió fue una demostración que Harrison después describiría como la aplicación más impresionante de educación práctica que he presenciado. Los estudiantes mostraron cómo usaban principios de química para mejorar sus procesos tradicionales de tintura, cómo aplicaban matemáticas a problemas de distribución de agua y cómo combinaban conocimiento botánico tradicional con ciencia moderna para desarrollar tratamientos médicos más efectivos. Daniel Red Cloud, ahora de 17 años y claramente destinado para el liderazgo, presentó un proyecto que había estado desarrollando con su abuelo, un sistema de irrigación que combinaba técnicas de ingeniería Apache tradicionales con principios hidráulicos modernos. El conocimiento tradicional nos enseña dónde encontrar agua y cómo conservarla, explicó Daniel, desplegando dibujos detallados. La ciencia moderna nos enseña cómo mover esa agua más eficientemente. Juntos, podemos crear sistemas que son mejores que cualquiera de los dos por separado. Harrison tomó notas furiosamente. Cuando los estudiantes terminaron sus presentaciones, pidió hablar con Margaret en privado. Señorita Sullivan, dijo una vez que estuvieron solos, lo que está sucediendo aquí es extraordinario. Estos niños no solo están aprendiendo, están creando síntesis entre dos sistemas de conocimiento que la mayoría de la gente considera irreconciliables. Ese ha sido mi objetivo desde el principio, respondió Margaret. No quería que eligieran entre su herencia y el mundo moderno. Quería que usaran ambos. ¿Estaría dispuesta a documentar sus métodos? Hay educadores y reformadores en el este que necesitan ver esto. Podría cambiar toda la política de educación indígena. Margaret sintió una mezcla de emoción y aprensión. ¿Y qué hay del inspector Blackwood? ¿Y de las políticas actuales que requieren asimilación completa? Harrison sonrió por primera vez desde su llegada. Permítame contarles sobre algunos cambios que están sucediendo en Washington. Hay un nuevo grupo de reformadores que creen que la educación indígena ha estado siguiendo el camino equivocado. Sus resultados aquí podrían ser exactamente la evidencia que necesitan. Durante las siguientes semanas, Harrison regresó 3 veces más, cada vez trayendo visitantes a otros médicos, educadores, incluso un fotógrafo de una revista nacional. Margaret inicialmente se sintió incómoda con la atención, pero Elena Crowfeather la tranquilizó. Que vean, dijo la mujer mayor, que vean que no somos lo que sus libros dicen que somos, que vean que nuestros niños pueden caminar en ambos mundos y ser fuertes en ambos. La transformación más notable llegó con Marcus Siegel. El joven jinete había desarrollado tal pasión por la astronomía inspirado por las lecciones que conectaban conocimiento apache tradicional sobre navegación con ciencia moderna que había comenzado a hacer observaciones sistemáticas del cielo nocturno. Su cuaderno de observaciones, lleno de dibujos detallados de constelaciones y cálculos de movimientos planetarios, impresionó tanto a Harrison que lo envió a un colega astrónomo en la Universidad de Arizona. Marcus, le dijo Margaret, una tarde mientras revisaban sus últimas observaciones, he recibido una carta sobre ti. El joven levantó la vista de su telescopio improvisado, un instrumento que había construido combinando lentes que Margaret había pedido con un tubo que había tallado según especificaciones tradicionales apache. ¿Buenas o malas noticias?, preguntó con la sonrisa que había reemplazado su anterior seriedad sombría. Buenas,
Muy buenas. El Dr. Henley de la Universidad de Arizona quiere conocerte. Dice que tus observaciones muestran una comprensión de astronomía que rivalizaría con estudiantes universitarios de segundo año. Marcus fue silencioso por un largo momento, mirando hacia las montañas donde había aprendido por primera vez a leer las estrellas de su abuelo. ¿Eso significa que podría estudiar allí? Significa que podrías estudiar allí mientras mantienes tus conexiones aquí. Podrías convertirte en el tipo de líder que puede hablar en ambos mundos. La idea de que uno de sus estudiantes pudiera ir a la universidad, no como un acto de asimilación, sino como una expansión de sus capacidades, representó un triunfo que Margaret nunca había imaginado posible, pero tal vez la transformación más significativa vino de una fuente inesperada. Joseph Crowfeather, ahora de 9 años, había comenzado a servir como intérprete no oficial entre los niños más pequeños que llegaban hablando solo apache y los libros de Margaret. Su capacidad bilingüe, en lugar de ser vista como un problema que necesitaba corrección, se había convertido en un puente valioso. Joseph, le dijo Margaret una tarde, creo que tienes un don especial. Puedes ayudar a que las ideas viajen entre idiomas, de maneras que las mantienen fuertes en ambos. Mi abuela dice que siempre he tenido 2 voces, respondió Joseph. Una para cada mundo. Pensé que eso me hacía extraño, pero tú me enseñaste que me hace útil. La verdadera medida de la transformación llegó en noviembre, cuando la comunidad decidió organizar lo que llamaron la celebración del conocimiento compartido. Fue Elena Crowfeather quien propuso la idea durante una reunión de ancianos, y fue adoptada con un entusiasmo que sorprendió incluso a Margaret Queremos Mastral. Lo que hemos aprendido, explicó Elena, no solo nuestros niños, sino todos nosotros. Queremos mostrar que aprender cosas nuevas no nos hace menos apache. Nos hace apache más fuertes. La celebración se planificó para durar 3 días. El primer día sería para que los niños demostraran sus proyectos académicos. El segundo día sería para que los adultos mostraran cómo habían aplicado la nueva alfabetización a desafíos prácticos. El tercer día sería para que toda la comunidad compartiera una visión del futuro que habían comenzado a imaginar juntos mientras se acercaba la celebración. Margaret reflexionó sobre todo lo que había cambiado desde su llegada con 50 libros y pocas esperanzas. La escuela, que una vez había sido un lugar de resistencia y resentimiento, se había convertido en el corazón de una revolución silenciosa. No una revolución que buscaba destruir, sino una que buscaba construir algo completamente nuevo. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Sarah Whitehorse mientras ayudaban a decorar el aula para la celebración. Terrificada, admitió Margaret. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si esto no es sostenible? ¿Y si las autoridades deciden que hemos ido demasiado lejos? Sarah, ahora de 15 años y claramente destinada para sus propios logros extraordinarios, consideró la pregunta seriamente. Entonces lucharemos esa batalla cuando llegue. Pero ya hemos probado algo importante: podemos cambiar sin perdernos. Podemos crecer sin rendirnos. Esa noche Margaret se sentó en su porche como había hecho cientos de veces, pero esta vez no estaba sola. Daniel y Marcus se habían unido a ella, ya no como estudiantes, sino como colaboradores en algo que había crecido mucho más allá de lo que cualquiera de ellos había imaginado al principio. Maestra, dijo Daniel, hay algo que queremos decirle antes de que lleguen todos los visitantes mañana. ¿Qué es? Gracias, dijo Marcus simplemente. No solo por enseñarnos cosas de libros, sino por enseñarnos que no teníamos que elegir entre ser apache y ser educado. Me enseñaron eso tanto como yo les enseñé, respondió Margaret. Llegué aquí pensando que tendría que elegir entre ser maestra y ser humana. Ustedes me mostraron que podía ser ambas. En la distancia, las luces comenzaron a aparecer en las casas de la reserva, cada una representando una familia que había sido tocada por la transformación que habían creado. John Toes, mañana, el mundo vería lo que era posible cuando el respeto reemplazaba al miedo, cuando la colaboración reemplazaba a la dominación, cuando la educación se convertía en un puente en lugar de un murán. La mujer que había llegado con 50 libros y desesperación se había convertido en parte de algo mucho más grande. Una comunidad que había aprendido a valorar tanto la preservación como el progreso, tanto la tradición como la innovación, tanto su pasado como su futuro. 5 años después de que Margaret Sullivan bajara de aquel carro de correos con 50 libros y una maleta desgastada, regresó a San Carlos como invitada de honor para la inauguración de la primera Escuela Superior Intercultural Apache de Arizona. El edificio de 2 pisos, construido con una mezcla de arquitectura tradicional apache y diseño moderno, se alzaba como un testimonio de todo lo que habían logrado juntos. Margaret, ahora de 37 años, había cambiado, tanto como su entorno. Su cabello, aunque aún recogido en un moño práctico, mostraba hebras plateadas que hablaban de años dedicados a una causa que había consumido y transformado su vida. Sus ojos verdes, una vez marcados por la desesperación,
ahora brillaban, con la satisfacción de una mujer que había encontrado su propósito verdadero y lo había vivido completamente mientras caminaba por el nuevo campus. Acompañada por Daniel Red Cloud Hora, director de programas educativos interculturales, Margaret reflexionaba sobre el extraordinario viaje que los había llevado a este momento. ¿Recuerdas cuando pensabas que tendrías suerte si conseguías que algunos niños leyeran libros básicos?, preguntó Daniel con una sonrisa que mezclaba nostalgia con orgullo. A los 22 años, se había convertido en el tipo de líder que Margaret siempre había visto en él, alguien capaz de navegar con igual facilidad las reuniones del Congreso en Washington y las ceremonias tradicionales en la reserva. Recuerdo cuando pensaba que tendría suerte si sobrevivía la primera semana, respondió Margaret, provocando la risa familiar de Daniel. En el campus bullía con actividad mientras se preparaban para la ceremonia de inauguración. Estudiantes Apache de todas las edades, desde niños de 6 años hasta adultos de 60, se movían entre aulas que llevaban nombres tanto en inglés como en Apache. El aula Elena Crowfeather para estudios de sabiduría tradicional estaba ubicada directamente al lado del laboratorio Marcus Eagle Eye de astronomía aplicada, un símbolo físico de la filosofía que había guiado todo su trabajo. A Margaret se detuvo frente a una placa de bronce que había sido instalada esa mañana. Escuela Superior Intercultural Apache, fundada en 1928, dedicada al principio de que la verdadera educación construye puentes entre mundos, sin destruir la esencia de ninguno, en honor a todos los que creyeron que el conocimiento compartido era más poderoso que el conocimiento impuesto. ¿Cómo se siente ver su legado tan permanentemente establecido?, preguntó una voz detrás de ella. Margaret se volvió para ver a Sarah Whitehorse, ahora doctor Sarah Whitehorse, quien había regresado a San Carlos después de completar su doctorado en antropología educativa en la Universidad de Columbia. Su tesis, Pedagogía Bicultural, un modelo Apache para la educación indígena, se había convertido en un texto fundamental que estaba influyendo en políticas educativas en todo el país. No es mi legado, respondió Margaret firmemente. Es nuestro legado. Yo solo traje los libros. Sarah sonrió, reconociendo la humildad característica de Margaret, que había permanecido constante a pesar de todos los reconocimientos que había recibido. Los libros fueron importantes, pero lo que realmente trajiste fue la creencia de que no teníamos que elegir entre ser quienes éramos y convertirnos en quienes podríamos ser. La conversación fue interrumpida por un grupo de niños que corrían, Aisha Ellis, liderados por una niña de 8 años con trenzas adornadas con cuentas tradicionales y ojos brillantes de curiosidad intelectual. Señorita Sullivan, gritó la niña, soy Rebecca Crowfeather. Mi bisabuela Elena me contó todo sobre usted. Margaret se arrodilló para estar a la altura de la niña, sintiendo el eco familiar de esa primera mañana cuando Joseph había aparecido en su porche con una tortilla y miel. Rebecca, ¿y qué te contó tu bisabuela? Me dijo que usted nos enseñó que ser inteligente no significa dejar de ser Apache. Y ahora yo sé leer en inglés y en Apache y puedo hacer matemáticas y contar las historias tradicionales. Margaret sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Y qué quieres ser cuando crezcas, Rebecca? Quiero ser como Dr. Sarah. Quiero estudiar como los niños aprenden mejor cuando pueden usar todos los conocimientos que tienen. Mientras Rebecca corría de vuelta hacia sus amigos, Margaret y Sarah intercambiaron una mirada que hablaba de la profunda satisfacción de ver que las semillas plantadas en una generación habían florecido en la siguiente. La ceremonia de inauguración comenzó al atardecer, cuando el aire del desierto comenzaba a enfriarse y las montañas distantes se teñían de púrpura y oro. Un estrado había sido construido en el patio central, decorado con símbolos Apache tradicionales entrelazados con emblemas académicos modernos. James Whitman, ahora superintendente regional de educación indígena, sirvió como maestro de ceremonias. Sus años trabajando con Margaret habían transformado no solo sus métodos, sino su filosofía completa sobre la educación intercultural. Hace 5 años, comenzó dirigiéndose a la audiencia de más de 500 personas que incluía dignatarios del gobierno, educadores de todo el país y familias Apache de toda la región. Una mujer llegó a San Carlos con 50 libros y una idea radical, que la educación podía ser un puente en lugar de un bulldozer. La multitud rió suavemente, apreciando la metáfora que capturaba perfectamente la filosofía que había guiado su trabajo. Hoy, inauguramos no solo un edificio, sino un modelo que está siendo replicado en reservas de todo el país. EST Campus representa algo que una vez parecía imposible, una institución educativa que hace a los estudiantes más fuertes en su identidad cultural, mientras los prepara para sobresalir en el mundo moderno. Marcus Eagle Eye tomó el estrado siguiente. Ahora completaba su maestría en astrofísica en la Universidad de Arizona, mientras enseñaba navegación tradicional Apache a estudiantes.
tanto nativos como no nativos. Su presencia vestido con una mezcla de atuendo ceremonial apache y ropa académica occidental simbolizaba la síntesis que había llegado a definir la nueva generación de líderes apache. Cuando era niño, dijo Márquez, su voz llevando el poder silencioso que Margaret recordaba de sus días de adolescente desafiante. Pensaba que tenía que elegir entre las estrellas que mi abuelo me había enseñado a leer y las estrellas que los libros de la señorita Sullivan me enseñaron a entender científicamente, pero ella me mostró que eran las mismas estrellas, vistas a través de diferentes lentes de sabiduría. Hizo una pausa, mirando hacia el cielo que comenzaba a llenarse con las primeras estrellas de la noche. Esta escuela representa la idea de que múltiples lentes hacen que veamos más claramente, no menos claramente, que múltiples formas de conocimiento nos hacen más inteligentes, no más confundidos. Cuando Margaret finalmente fue invitada a hablar, se acercó al podio sintiendo el peso de 5 años de transformación tanto personal como comunitaria. Frente a ella veía rostros que contaban la historia completa de su viaje a Helena Crowe. Feather, ahora de 80 años pero aún con ojos brillantes, con humor e inteligencia. Joseph, ahora de 14 años, y sirviendo como uno de los estudiantes embajadores de la nueva escuela. Los padres y madres que habían arriesgado permitir que sus hijos participaran en su experimento educativo. Los funcionarios del gobierno, que inicialmente habían resistido pero que ahora venían a estudiar sus métodos. Cuando llegué aquí, comenzó Margaret, pensé que venía a enseñar. No me di cuenta de que venía a aprender la lección más importante de mi vida, que la verdadera educación no es sobre imponer una forma de pensar, sino sobre crear espacios donde diferentes formas de pensar puedan encontrarse, dialogar y crear algo nuevo y más fuerte juntas. Señaló hacia el nuevo edificio, donde las ventanas comenzaban a brillar con luz dorada del interior. Este edificio no es solo una escuela, es una declaración. Declara que es posible honrar el pasado mientras se abraza el futuro. Declara que es posible ser profundamente arraigado en una cultura mientras se participa plenamente en el mundo más amplio. Declara que la diversidad de conocimiento es una fortaleza, no una debilidad. Margaret hizo una pausa, buscando las palabras para expresar lo que había llegado a entender durante sus años en San Carlos. Pero, más que nada, este lugar declara que todos los niños, sin importar de dónde vengan o qué idioma hablen en casa, merecen una educación que los ve como seres humanos completos con contribuciones valiosas que hacer al mundo. Los que siguieron fueron largos y llenos de emoción, pero Margaret sabía que el verdadero reconocimiento estaba en los cambios que habían creado juntos después de la ceremonia. Mientras la multitud se dispersaba hacia mesas de comida que ofrecían tanto especialidades apache tradicionales como platos modernos, Margaret se encontró caminando sola por los senderos del nuevo campus. Fue allí donde Helena Crowe Feather la encontró, moviéndose con la gracia cuidadosa de la edad avanzada pero con propósito firme. Maestra, dijo Helena, usando el título que había adoptado para Margaret años atrás. Camina conmigo. Cameron, en silencio compañero hacia el edificio original donde todo había comenzado, ahora renovado pero mantenido como un museo y símbolo de su historia compartida. ¿Tiene arrepentimientos?, preguntó Helena finalmente. Margaret consideró la pregunta. Cuidadosamente, solo uno. Lamento que me tomara tanto tiempo darme cuenta de que el punto no era enseñar a sus niños a ser como yo. Era aprender de ellos cómo ser mejor de lo que era. Helena sintió con la satisfacción de alguien cuya sabiduría había sido finalmente reconocida. Mis bisnietos aprenderán las historias antiguas en apache y las nuevas historias en inglés. Leerán las estrellas como sus antepasados y también como los científicos. Serán apache y también serán ciudadanos del mundo. Y serán más fuertes por ser ambos, añadió Margaret. Sian como usted se volvió más fuerte por convertirnos en parte de su historia. Esa noche, Margaret se sentó en el porche de la nueva casa de huéspedes del campus, leyendo cartas que habían llegado de educadores de todo el país, solicitando información sobre el modelo de San Carlos. Una carta del Departamento de Educación en Washington hablaba de planes para establecer escuelas similares en 5 reservas más. Otra de un grupo de maestros en una escuela urbana preguntaba cómo podrían adaptar los principios interculturales para trabajar con estudiantes inmigrantes. Pero la carta que más la conmovió vino de una joven mujer en Montana que acababa de ser asignada a enseñar en una reserva Blackfoot. Estimada señorita Sullivan, había escrito, he leído sobre su trabajo en Arizona y estoy inspirada, pero también aterrorizada. Llego a mi nueva posición con una maleta de libros y muchas dudas sobre si puedo hacer alguna diferencia. ¿Tiene algún consejo para alguien que espera seguir su ejemplo? Margaret tomó papel y pluma y comenzó su respuesta. Querida colega, no venga a cambiar a sus estudiantes. Venga a ser cambiada por ellos. No venga con la respuesta, venga con preguntas genuinas sobre qué sabiduría traen ellos a la mesa del
Aprendizaje no venga a construir un puente hacia su mundo. Venga a descubrir el mundo que pueden construir juntos. Annie, recuerde. Los libros son importantes, pero las relaciones son todo. El conocimiento es poder, pero el respeto es transformación en un estudiante para toda la vida. Margaret Sullivan mientras sellaba la carta. Margaret reflexionó sobre lo lejos que habían llegado todos. La mujer desesperada que había llegado a San Carlos con 50 libros se había convertido en parte de algo mucho más grande. Un movimiento que estaba cambiando la forma en que América pensaba sobre la educación, la cultura y la posibilidad de que las diferencias fueran fortalezas en lugar de obstáculos en la distancia. Podía escuchar el sonido de risa joven llevada por el viento nocturno en estudiantes en las nuevas residencias estudiantiles, historias en múltiples idiomas, creando las memorias que formarían sus propias historias de transformación. Anne Margaret Sullivan había venido a Arizona para encontrar trabajo. En cambio, había encontrado una vocación que había redefinido lo que significaba ser educadora, lo que significaba ser aliada, y lo que significaba ser humana. Las estrellas sobre San Carlos brillaron tan brillantemente como siempre, pero ahora iluminaban un mundo donde más niños podían leerlas tanto con la sabiduría de sus antepasados, como con los instrumentos de la ciencia moderna. Era un mundo donde los libros y las tradiciones orales coexistían, donde los idiomas ancestrales y el inglés académico se fortalecían mutuamente, donde el pasado y el futuro se encontraban en el presente viviente de niños que sabían que no tenían que elegir entre quiénes eran y quiénes podían convertirse en era. Margaret se dio cuenta mientras se preparaba para su última noche en San Carlos antes de mudarse a Washington para trabajar en política educativa nacional. Exactamente el mundo que una mujer con 50 libros y un corazón abierto podía ayudar a crear cuando tenía la sabiduría de darse cuenta de que ella también tenía algo que aprender. A continuación tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.